8. Nosotros habíamos visto en el capítulo 7 que Dios había dado una orden a Israel de acabar con todo vínculo pagano, ¿cierto? Con todo lazo de paganismo, con toda negocio que hubiera con los que odian a Dios. Con- Era como la orden para Israel. ¿Y por qué era esa orden? Porque Dios quería y sigue queriendo un pueblo diferente, un pueblo que sea santo, un pueblo que no se contamine, que no se mezcle con todo eso que el mundo ofrece. Y el capítulo 7 terminó mostrándonos las bendiciones que hay en esa obediencia, en ese apartarse de toda esa maldad que el mundo ofrece. Eso como una parte para que retomemos. Ahora entramos al capítulo 8 y el capítulo 8 nos va a hablar de no olvidarnos de Dios, de acordarnos de Dios en cualquier circunstancia. El capítulo 8 nos muestra tres momentos en los cuales nosotros podemos tender a olvidarnos de Dios y lo vamos a estar mirando en el desarrollo del bosque. Entonces, si alguien quiere leerme Deuteronomio capítulo 8 del 1 al 20, o yo lo leo, ustedes ya me dirán, ya el hermano Guillo y yo oramos y ya, pues para que sepa que ya oramos por la palabra. Entonces, si alguien quiere leerme o yo lo leo, ustedes me dicen, lo leo, listo. Yo leo, hermano, si quiere. Listo, hermana Beatriz. Haga. Deuteronomio 8 del 1 al 20. Listo, todo el capítulo. Listo. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseéis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierras cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multiplique y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes,
ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró con tus padres como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres a ellos y te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis, como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Bueno, gracias, hermana Beatriz. Entonces, se repite en varias secciones del pasaje la expresión, acuérdate de Jehová tu Dios, no te olvides de su ley, no te olvides de sus mandamientos, de sus decretos, ordenanzas, estatutos. Varias veces se repite y está en tres momentos diferentes. En Deuteronomio 8, 1 y 2, por ejemplo, dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. O sea, el primer momento es que le dice al pueblo, le ordena a Israel y a nosotros nos está diciendo que cuidemos de acordarnos de él cuando estemos pasando por dificultad. Cuando estemos pasando por dificultad, ese sería como el primer aspecto. El texto lo podríamos llamar, no nos olvidemos de la ley de Dios o de la palabra de Dios. Y es muy tremendo que uno oye cristianos en iglesias que dicen, no, es que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y eso es como una excusa para no poner por obra lo que la ley dice. Así lo toman algunos, como si la ley fuera algo despreciable, como si la ley de Dios fuera algo que nosotros tuviéramos el derecho a decir, eso ya no sirve. Nosotros tenemos que entender que Jesucristo cumplió la ley. En Mateo 5:17 él dice, Mateo 5:17 él dice, yo no vine para abrogar la ley, sino para cumplir. Y la cumplió. Y porque él la cumplió, entonces nos justificó y su justicia nos regaló por su obra de una vida perfecta de acuerdo a la ley. Nosotros no cumplimos esa ley, pero cuando nosotros decimos cuidemos de guardar la ley de Dios, la palabra guardar no necesariamente quiere cumplir, quiere decir es cumplir estrictamente. La palabra guardar quiere decir proteger, cuidar, atesorar, cercar para que no sufra daño. Entonces nosotros debemos considerar la ley de Dios, todos los principios morales que están acá, como un tesoro para nuestras vidas, los que por Jesucristo nosotros tenemos la capacidad de vivir. No estrictamente, vamos a fallar, pero tenemos la gracia de Dios, el perdón en Cristo Jesús y retomar el camino. O sea, no olvidarnos de su palabra, no olvidarnos de su ley, no olvidarnos en los momentos difíciles y de pruebas. Le está diciendo a Israel que estos años que los afligí, los traje 40 años por el desierto, les di a beber esto, los pasé, que mire que dice, y te afligió y el versículo 3, te hizo tener hambre, te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido,
para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. O sea, como Dios está diciendo, yo los he sustentado, aunque los he afligido, aunque los he probado, los he sustentado. Y nosotros tenemos que entender eso, que nosotros somos pasados por pruebas, por aflicciones, pero Dios no deja de sustentarnos. Dios no ha dejado nunca, su mano nunca se ha cortado para sustentar a su pueblo. Nosotros no hemos tenido falta de, de lo que necesitamos, de lo necesario, porque Dios cuida de nosotros a pesar de que nos prueba, a pesar de que nos aflige. Ahí dice que para Él saber, ¿cierto? Eso es algo que nosotros tenemos que entender. Dice, dice, reconoce tu mundo así, porque tú estudias, a ver, voy a mirar donde dice que para saber lo que viene en tu corazón, versículo 2, ¿cierto? Es como si Dios dijera que Él no sabe, pero Él sí sabe lo que hay en el corazón. Dios es omnisciente, Él sabe lo que hay en el corazón de cada uno. Lo que pasa es que es la manera en que Él nos muestra realmente cuál es nuestro estado delante de Él. Porque muchas veces tendemos a creernos más santos o más consagrados a Dios de lo que somos. Entonces, las pruebas, las aflicciones, el versículo 5 dice, reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga al hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Ya nosotros no hablamos de castigo, sino de disciplina. Eso es una disciplina. Jehová nos prueba, Dios nos prueba para hacernos saber cómo estamos con Él, cómo reaccionamos ante las pruebas. Y Él dice, ante esas pruebas, sepan que yo siempre estoy ahí con ustedes en medio de las pruebas. Y en la disciplina, sepan que yo estoy en la disciplina y que los disciplino porque los amo, Hebreos 12, y que los disciplino, Hebreos 12:10, para hacerlos partícipes de mi santidad. O sea, siempre nosotros tenemos que tener en cuenta que en momentos difíciles por los que estemos pasando, tenemos que acordarnos de la palabra de Dios, de su ley, de lo que esa palabra implica para nosotros y saber que Él es fiel, porque a pesar de que afligió al pueblo, no lo abandonó, no lo dejó, estuvo con Él, lo sustentó 40 años, lo llevó por un desierto 40 años, de tal manera que ni sus zapatos los tuvieron que cambiar porque conforme ellos iban creciendo, como que los pies crecían, los zapatos no se envejecieron, siempre hubo comida, una comida que nadie conocía, que es el maná. A nosotros Dios nos ha dado el sustento de, de todos esos atributos de Dios que nos llenan a nosotros, que se fortalecen en nosotros en la medida en que nosotros mantenemos la firmeza en lo que Dios dice, la confianza en lo que Dios dice. Israel es el hijo desobediente, el hijo que menospreció la ley de Dios. En Oseas 11:1 dice, de Egipto llamé a mi hijo, ¿cierto? Oseas 11:1. Y Mateo, el evangelista y el apóstol, en Mateo 2:15, retoma ese texto hablando de Jesús cuando murió Herodes, que el ángel le dijo que ya podían venir, que se habían ido a Egipto. Dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Entonces, estamos hablando del hijo desobediente Israel, pero también del hijo obediente por el cual nosotros tenemos el privilegio de ser justificados delante de Dios, y para nosotros debe ser un tesoro su palabra, debe ser lo más importante para nuestras vidas. No solamente el Evangelio, es que el Evangelio tiene sus ahincos en el Antiguo Testamento. Ahora que estamos estudiando un poquito de interpretación en el grupo de enseñanza y predicación, ahí está Guillermo, hemos visto y estamos viendo que el Nuevo Testamento se interpreta a la luz del Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento se interpreta a la luz del Nuevo Testamento, y cómo esos dos testamentos están en línea, están en una misma consonancia.
Uno era la sombra, otro es la luz, pero es la misma idea, son los mismos preceptos que Cristo cumplió y que por su obra en nosotros y por el Espíritu Santo en nosotros, entonces Él hace que nosotros caminemos en esos estatutos y que valoremos cada vez más su palabra, aunque estemos pasando por diversas pruebas, aunque estemos pasando por una especie de castigo o disciplina, siempre sabremos que Él está ahí con nosotros y que su sustento está, porque Él no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Ese es el primer momento o la primera oportunidad o la primera circunstancia que nos plantea Él para no olvidarnos de Él. Cuando pasan pruebas, situaciones adversas, aflicciones, la tendencia que tenemos es a pensar, es que Dios me dejó, es que Dios no me ama, es que Dios ya me desechó, es que Dios no sé por qué me pasa por esto, y empieza uno como a pelear con Dios, pero el Señor lo que quiere es que confiemos en que ahí Él está y que Él está es formando su carácter en nosotros. El versículo 2 dice, para saber lo que había en tu corazón. Es la manera de Dios decirle al hombre, es para que tú te des cuenta que hay en tu corazón, para que no tengas un más alto concepto de ti del que debes tener, como dice el apóstol Pablo, para que no creamos que somos más santos de lo que somos o que somos más consagrados de lo que somos y empecemos a mirar por encima del hombro a los otros, porque decimos no dan la talla y empecemos a hacer comparaciones. Dios nos baja de esos caballos, de esas cabalgaduras y nos aterriza y nos muestra cuán frágil somos precisamente para formarse en nosotros. Y en esos momentos Él nos ordena que no nos olvidemos. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. O sea, la palabra, de ponerla por obra en esos momentos también, en esos momentos. Es el primer momento en que nos muestra. La primera circunstancia en nuestra vida en que Él nos muestra que debemos guardar su palabra, debemos tenerla en alto, debemos valorarla. Sabemos que tenemos un tesoro en vasos de barro. Nosotros somos vasos frágiles, somos vasos de barro, pero Cristo y el Señor quiso poner en nosotros el tesoro de su palabra en nuestras vidas. Él lo puso. Segundo a los Corintios 4:6, el apóstol Pablo lo dice, tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia no sea de nosotros, sino de Él. Tenemos que entender eso. Él sigue siendo el mismo, Él sigue cuidándonos, pero sigue formando. Y eso quería que el pueblo entendiera. Y eso quiere que nosotros nos afirmemos, acordémonos. Por eso la canción era Acuérdate de tu Creador. Y era basada, es con base en Eclesiastés, ¿cierto? En los días de tu juventud, antes de que lleguen esto, allá en Eclesiastés capítulo 11 al final. Pero es importante acordarnos de Dios siempre. ¿Cuántas veces nosotros vamos caminando, estamos trabajando y empezamos como a actuar y nos olvidamos de Dios? O sea, como que no tenemos en nuestra mente que Dios está con nosotros, que Él camina con nosotros, que Él está ahí con nosotros. Y si nosotros tenemos eso presente siempre, nos guarda de hacer cosas que después nos tengamos que arrepentir de haberlas hecho. Si nosotros sabemos, Dios está aquí conmigo. Entonces, ante la mirada coqueta de alguna señora o alguna chica, lo que sea, los que somos hombres y sabemos que Dios está con nosotros, lo que tenemos que hacer es mirar para otro lado, no ponerle atención, no hacerle ojitos, etcétera, y no seguir el cuento. Eso tenemos que hacer. Ante las invitaciones por ahí a tomarse un traguito o algo, nosotros sabemos que Dios está con nosotros, entonces lo primero que decimos, no, muchas gracias, yo no bebo por algunas circunstancias, no me gusta, muchas gracias, celebren ustedes. A mí me ha tocado en el colegio pues hacer así varias veces,
y ellos ya saben. Pero si uno no está consciente de que Dios está ahí con uno, de pronto la embarca. Por eso es importantísimo que nos acordemos siempre de que Dios está con nosotros. Cuando somos probados, estamos en aflicciones, sentimos que Dios nos está formando con una disciplina y entendamos, como dice Romanos 8:28, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, ¿cierto? Porque el propósito es hacernos a la imagen de Jesucristo. Todo eso ayuda a que vamos haciendo el carácter de Jesucristo se vaya formando en nosotros y nosotros cada vez vamos siendo más imagen de Dios. Ya menos mundo y tiene relación con el capítulo 7 que era ir despegándose de todas esas cosas que el mundo ofrece. Ahora es una consagración acordándose de que Dios es Dios y que Él es el Señor que tiene el derecho a probar, que tiene el derecho a afligir, que tiene el derecho a ponernos en disciplina, pero que exige también obediencia en esos momentos y exige también reconocimiento en esos momentos y Él quiere que nosotros le reconozcamos en esos momentos. Ese sería como el primer aspecto. El segundo aspecto, versículos 11. Versículo 11 dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas, tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. El segundo momento, o la segunda circunstancia, es todo lo contrario. Cuando tenemos abundancia, cuando nos está yendo muy bien. El Señor dice, cuídate de no olvidarte, versículo 11, de Jehová tu Dios. Cuidemos de no olvidarnos de Dios cuando todo va bien, cuando tenemos un buen trabajo, cuando en la casa las cosas va bien, los negocios prosperan, etcétera. Y tendemos a pensar que somos los artífices de nuestra economía, de nuestra prosperidad, de nuestra vida, y nos olvidamos del Señor. Nos olvidamos de lo que Él hizo antes. Versículo 15, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso. O sea, Él les dice, ya cuando ustedes tengan sus casas que ustedes no construyeron y sus ganados se multipliquen y tengan todo eso y les vaya muy bien, no se olviden de mí. Pues, acuérdense de dónde lo saqué. Acuérdense de dónde lo saqué. Porque el ser humano es orgulloso, es vanidoso, tiende a ser vanaglorioso, a ser orgulloso, a ser soberbio, a ser arrogante, a ser engreído. Y si nosotros crecimos en medio de una cultura que nos dice que tenemos que ganarnos las cosas, las personas sin Cristo y aún algunos creyentes piensan que son ellos los que construyen sus vidas y que entonces son los dueños de su vida, como dijo Nabucodonosor. ¿Qué dijo Nabucodonosor por allá en Daniel 4? ¿Qué fue lo que dijo? Que Dios lo mandó a comer hierba como 7 años. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que dijo Nabucodonosor en esa soberbia y que Dios lo mandó a comer hierba como 7 años por allá a vivir como una bestia? ¿Se acuerdan? Pues no, yo no me acuerdo exactamente las palabras, pero sé que él se creyó el más grande y por eso el Señor lo humilló. Y hasta que no reconoció lo que él era, no lo volvió el Señor a levantar y se levantó para glorificar a Dios después
de que Dios lo aplastó tan impresionantemente por haber él sido tan prepotente, tan orgulloso. Él dijo, no es esta la gran Babilonia que yo construí, ¿cierto? O sea, no es esto lo que yo me merezco. No soy yo el dueño de mi vida, de todo lo que tengo. No es esto mío. Como dice el rico insensato en la parábola que el Señor narra cuando dice que él dijo, alma mía, ya puedes, tienes muchos graneros, muchas cosas, ya puedes descansar, ya puedes sentarte. Y el Señor le dice, ¿y qué? Y si hoy vienen a pedirte tu alma, ¿qué? O sea, vivir independientemente de Dios no es bueno en ninguna manera. Ni cuando hay aflicciones, dolor, angustia, pruebas, disciplinas, ni cuando hay abundancia, ni cuando hay riquezas, ni cuando hay prosperidad, ni cuando todo está bien. Nosotros tenemos que siempre acordarnos del Señor. Siempre tenemos que acordarnos de Él. Siempre tenemos que acordarnos que es por su misericordia y por su gracia. Nada es para la gloria nuestra. Nosotros no somos artífices de nuestro destino. Eso es algo que el mundo mete y mucha gente se lo va tragando cuando la propaganda en televisión dice, saca el tigre que hay en ti y entonces puedes y tú puedes y potenciate y aquello y Dios por ningún lado. Nosotros tenemos que saber que en momentos de dolor y tristeza y aflicción y escasez, Dios está con nosotros. Y en momentos de prosperidad, de alegría, de gozo, de abundancia, Dios está con nosotros. Y Él es el que propicia tanto lo uno como lo otro, porque Él quiere formar en nosotros eso que Pablo dijo que había alcanzado. ¿Qué dice Pablo en Filipenses 4? Alguien que me lea ya en Filipenses 4, que él dijo que ya había alcanzado eso. Filipenses 4, alguien que tenga la Biblia por ahí, me lee. Cerquita. Le voy a decir qué versículo. Filipenses 4, versículo 10 hasta el versículo 13. Entonces dice la palabra del Señor. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado así para estar saciado, como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Y todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Amén. O sea, el apóstol Pablo está diciendo que él aprendió a vivir en escasez y en abundancia. La abundancia. Él aprendió. O sea, él sabía vivir en situaciones de escasez y en situaciones de abundancia. ¿Por qué? Porque todo eso lo podía en Cristo, que era el que le daba la fuerza. Para estar contento en escasez, porque habla de contentamiento, para estar contento en la escasez y también para estar contento en la abundancia y no enloquecerse en la abundancia y desparramar y botar las cosas, sino tener ecuanimidad. Pero eso se lo daba Cristo, la fortaleza que le daba Cristo. Eso es lo que el Señor está diciéndonos en estas dos partes. Cuando tengan aflicciones, dolores, pruebas, angustias, necesidades, sepan que yo estoy con ustedes, que siempre he estado, que yo los sustento. Y acuérdense de mi palabra y no se olviden de mí. Y cuando tengan mucha prosperidad, también acuérdense que yo estoy ahí y no crean que son ustedes los que han construido todo ese emporio como
lo dijo Nabucodonosor, ¿cierto? Me gustaría poder tener esa cita, la voy a buscar a ver si la encuentro acá. La de Daniel. Daniel 4. Yo creo que en Daniel 4. Voy a mirar. Voy a mirar acá si la encuentro. Espera un momentito que la estoy buscando. 4:2. Lo que dijo Nabucodonosor, que ese momento él quedó. Es 4:2 en Habló adelante. Daniel 4:30. Mm. Habló el rey y dijo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Daniel 4:3. O sea, quizás un creyente no diga eso, pero quizás piense que él lo hace. Quizás crea que él, por su inteligencia, su capacidad, su sabiduría, etcétera, ha logrado cosas y no le dé la gloria a Dios, no se acuerde de Dios y entonces no sepa manejar eso que logró. Si Dios nos da riqueza, si Dios nos da un modo de tener algunas posesiones o algo, obviamente es porque Él quiere que nosotros con eso ayudemos a otros hermanos, que nosotros podamos ser canales para ayudar a otros hermanos. Debemos entender que es más bienaventurado dar que recibir. Y eso se puede cuando el Señor va formando un carácter en la vida del hombre y el hombre entiende que sus logros no son de él, sino que Dios en él ha logrado eso. Y la gloria siempre es para Dios. Entonces, tenemos dos momentos de la vida en los cuales Dios nos dice: acuérdese, cuídese de no olvidarse de mí, de no olvidarse de mi palabra, de no olvidarse de mi ley, de no olvidarse de todo lo que yo les he dicho, mis instrucciones. Y el tercer momento es cuando la persona ya siguió creyendo eso y llegó a enaltecerse ya. Lo mismo, llegó como a una condición en que se cree el dueño del mundo. Ese es como una persona arrogante, en momentos de arrogancia. Versículos 17 al 20. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Allá en Daniel 4:30, ¿qué dijo Nabucodonosor? Dijo más o menos la misma palabra: el poder y la fuerza de mi mano. En Daniel 4:30. Lo acabamos de leer, pero lo voy a volver a leer acá. Dice: habló el rey y dijo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder, para la gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. Eso es algo que nosotros como creyentes tenemos que tener presente. Momentos de soberbia y de arrogancia. Ojo, cuando tomamos el lugar de Dios, cuando tomamos el lugar de Dios. Y es peligroso porque eso es lo que es el anticristo precisamente. En la segunda carta a los tesalonicenses dice que él se sentará en el trono de Dios como si fuera Dios. Ese es el hombre que dice: yo soy el dueño de mi vida, no le tengo que dar cuenta a nadie, yo he hecho esto y ustedes tienen que saber y reconocerme. Esa es la arrogancia que hay en el mundo y Dios quiere guardarnos a nosotros de esa arrogancia. Y digas en tu corazón, versículo 17: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios.
porque Él te da el poder para hacer la riqueza. Eso es lo que tenemos que saber. Él es el que nos da la fuerza, el poder, para que nosotros pues podamos tener algo más, una condición más digna delante de los hombres, podamos tener mejores condiciones de vida, etcétera, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Mire que el propósito es confirmar el pacto. ¿Cuál pacto? ¿Cuál pacto juró Dios a los padres de Israel? ¿Cuál fue el pacto que juró Dios a los padres de Israel? Ustedes me serán por pueblo y yo les seré a ustedes por Dios. Ese es uno de los pactos que Dios hizo con su pueblo. Pero en ese momento, ese pacto lo anuncia Jeremías y Ezequiel, pero en ese momento ninguno de los dos ha nacido, en el momento en que se escribe Deuteronomio. Moisés está hablando del pacto del Sinaí, del pacto de la ley, cuando Bueno, Moisés tiene las tablas de la ley, porque ese pacto Dios juró que lo iba a cumplir, y ese pacto es la ley, y el nuevo pacto está basado en ese pacto, porque el nuevo pacto es que el hijo obediente lo cumple. Lo que el hijo desobediente, Israel, no pudo cumplir, el hijo obediente, el eterno Hijo de Dios encarnado, lo cumple. Lo cumple, y por eso el pacto se traslada a la iglesia. La justicia ganada por Cristo se traslada por la fe a la iglesia por la obra de Cristo. Entonces, para confirmar el pacto que juré a tus padres. Por eso es que haya algunos teólogos y algunos comentaristas tienen discusión, porque allí dice, este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel en aquellos días. Y no dice la iglesia, dice casa de Israel. ¿Por qué? Porque es que ese pacto se cumple en el hijo obediente, que también es judío, Cristo. Sin embargo, se extiende a todas las naciones por la fe, y porque Dios extiende a todas las naciones su misericordia. A todas las naciones, de todas las naciones, Él ha escogido seres humanos para ser sus hijos. Entonces, Dios nos puede llevar a situaciones en las que pensemos que tenemos tantas cosas que nos querramos olvidar de Él. Y si nos olvidamos de Él, es porque no hemos nacido de nuevo. Así de sencillo. Si nos olvidamos de Él, es porque no hemos nacido de nuevo. En Chalón, hace 20 años, hubo alguien que trabajaba con la confraternidad cristiana. Él tenía una moto, no voy a decir el nombre, y él era el mensajero, y empezó a estudiar derecho, y cuando se graduó de derecho como abogado empezó a tener mucho, consiguió tantas cosas que ya no quiso saber nada de Dios y dejó a Dios. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Porque ya él dijo, no, es que yo no, yo he sido el que ha hecho esto. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer la riqueza a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. O sea, Dios nos prueba en la aflicción y en las riquezas también. Por eso es que el autor de Eclesiastés, o el de los Proverbios, perdón, en un proverbio, creo que dice, le pido a Dios que no me dé tanta pobreza que lo blasfeme, o tanta riqueza que me olvide de Él. Porque los dos extremos son peligrosos para una persona desconfiar de Dios. Entonces tenemos que afirmarnos. ¿Cómo nos afirmamos? Reconociendo que su palabra es el tesoro más grande que tenemos. Más grande que cualquier riqueza, más grande que cualquier castillo, más grande que cualquier cuenta multimillonaria en un banco, es tener su palabra atesorada en el corazón. Es tener a Cristo en el corazón. Es tener la vida de Dios en el corazón, porque no es la vida del mundo la que vale,
No es la vida no consiste en la multitud de riquezas. Se lo dijo el Señor allá en Lucas 11:15, creo que es. Dice, guardaos de la avaricia, porque la vida no consiste en la multitud de las riquezas que se tengan. Nosotros entendemos que este mundo busca riqueza, fama, vanagloria, manipular a los otros, señorío, reconocimiento, etcétera, poder, pero nosotros no buscamos eso. Nosotros buscamos exaltar a Cristo, exaltarlo en nuestras vidas, y aunque nos dé riquezas, lo exaltaremos. Y si no nos da riquezas, lo exaltaremos. Pero cuidaremos Aleluya. siempre de que Él sea el Señor en nuestras vidas y nos acordaremos siempre de Él. Versículo 19 es una sentencia muy fuerte, ahí en Deuteronomio 8. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres, no puedes servir a Dios, a dos señores. Acuerda que el Señor habló de eso, a Dios y a la riqueza. Y les sirvieres, a ellos y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis por cuanto no habéis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Dios es celoso y en medio de las situaciones de holgura, de prosperidad, de mucha salud, de mucho bienestar, nos prueba para confirmar, para saber si nosotros sí somos, para que nosotros sepamos que verdaderamente somos del pacto que Él hizo con Cristo. Somos hijos de Dios por ese pacto que Jesucristo ganó en la cruz, por ese pacto que Jesucristo cumplió, que el hijo desobediente no pudo, pero el obediente sí. Si nosotros, porque tenemos muchos beneficios y cuando nos olvidamos de Dios, y vamos al mundo y seguimos allá y no volvemos, entonces nunca fuimos. Entonces nunca fuimos. Y por lo tanto, pereceremos. Seremos destruidos en condenación eterna, porque las riquezas no van a salvar a nadie. El orgullo y la prepotencia, ni el poder, ni el tener muchos empleados va a salvar a nadie de la condenación eterna. Solamente Cristo, y Él merece que nosotros le recordemos siempre. Siempre, en cada momento, Él es nuestro Señor. Por eso, Deuteronomio 8, ya entramos, desde el 7 entramos en una parte donde ya está mostrando, ya viene mostrando los beneficios de obedecerle, los beneficios de su palabra, los beneficios de tenerlo en el corazón. Tener a Dios en el corazón es el mayor tesoro. El mayor tesoro que hay para nosotros es que Cristo esté en nuestros corazones. Es que Él sea el Señor en nuestras vidas. En todo momento, en aflicciones, en angustias, en prosperidad y cuando todo vaya súper bien. También. Porque Él, si Él nos da prosperidad económica o de salud o lo que sea, Él nos la da porque sabe que la podemos manejar para probarnos también, para centrarnos, para estabilizarnos, para mostrarnos cómo estamos, pero también para que nosotros podamos ayudar a otros que necesitan, que nosotros podamos ser canal de bendición para otros hermanos que necesitan en algún momento determinado algo que Dios nos ha permitido poderles dar, o que también ellos puedan bendecirnos a nosotros en un momento determinado si Dios les lleva también a eso. Pero que sepamos, como el apóstol Pablo dice en Filipenses 4, sepamos vivir teniendo necesidad, teniendo escasez, pero también teniendo abundancia. Y tengamos contentamiento en lo uno y en lo otro, sabiendo que el Señor nos da la fuerza para poder hacerlo y que Él es el que siempre está con nosotros y que esa fuerza es de Él en nosotros, que la sabiduría, la manera de hacer las cosas, Él es en nosotros y que nosotros somos personas que queremos preservar su palabra en nuestras vidas.
Que su palabra gobierne en nuestras vidas, que su palabra señoree en nuestras vidas, que su palabra sea el centro de nuestras vidas. Es lo más importante. Tesoro, tenemos un tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder no sea de nosotros, sino de Él. Por eso es un tesoro en vasos de barro. Porque, ¿cómo conservar un tesoro en vasos de barro? ¿A quién se le ocurre poner un tesoro en vasos de barro? Pero el Señor es así, porque Él sabe que en Él ese barro está protegido y ese tesoro está guardado. Y ese tesoro va a enriquecer y va a hacer que ese barro cada vez valga más delante de Él, cada vez sea más precioso delante de Él. Segunda a los Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Tengamos eso claro. Eso es lo que está en Deuteronomio 8. Vamos a